Veamos una aplicación de la ecuación de Bernoulli con un ejemplo. Consideremos el caso de un tanque que aquí contiene aire a presión atmosférica, parece cerrado pero no está hermético, de manera que el aire en la parte superior del tanque está sometido a presión atmosférica y pensemos que se realiza un orificio a una cierta altura h por debajo de este nivel que se denomina pelo de agua. Entonces, lo que pretendemos es calcular la velocidad con que comienza a salir el agua por este orificio. Entonces, para eso vamos a pensar, ¿puedo aplicar la ecuación de Bernoulli? La puedo aplicar si considero puntos que estén sobre una misma línea de corriente. Puedo considerar entonces este punto 1 y este punto 2 aquí a la salida del líquido por este orificio. Planteamos la ecuación de Bernoulli en términos de altura y ahora empezamos a analizar. La presión en el punto 1 es conocida, es la presión atmosférica. ¿Y cuánto vale la presión en el punto 2? Los dejo un par de segundos para pensar. ¿Cuánto vale la presión en el punto 2? La presión en el punto 2 también es atmosférica. Es probable que alguno haya estado tentado de decir que la presión en el punto 2 vale densidad del líquido por G por esta altura. Pero recuerden que eso es lo que nos decía el teorema fundamental de la hidrostática, aplicable solo a fluidos en reposo. Y acá el fluido no está en reposo, está en movimiento. ¿Por qué la presión en el punto 2 es atmosférica? Porque tengo justamente el aire empujando a esta sección donde está mi punto 2. Esto tiene una salida a la atmósfera, entonces está sometido también a presión atmosférica. Por otro lado, pensemos que la velocidad 2 es lo que quiero calcular. ¿Qué pasa con la velocidad 1? Veamos. El tamaño de este orificio es mucho más pequeño que el de la sección transversal del tanque en este lugar. Por lo tanto, en esta zona la velocidad va a ser mucho más chica que la velocidad de salida por este punto. Tanto más chica que si este tanque tiene así una sección transversal mucho más grande que esta otra, la voy a considerar directamente nula. ¿Qué pasa con la altura del punto H1? Tengo que definir un plano de referencia respecto al cual lo voy a medir. Si ese plano de referencia lo tomo a la altura del punto 2, entonces la altura del punto 2 vale 0. Es lo que decía que conviene tomar el plano de referencia respecto al cual medimos las alturas en el lugar en el que está el punto más bajo de los que voy a analizar. Con esto entonces, la presión 1 y la presión 2 se cancelaron porque son las mismas. La altura H2 se canceló porque por ahí hice pasar el plano de referencia. La velocidad 1 resulta nula o muchísimo más chica que la velocidad en el punto 2 y entonces la desprecio. Con lo cual me queda directamente que H1 es la velocidad de salida al cuadrado sobre 2G. O, lo que yo quería calcular, la velocidad de salida es la raíz de 2G por H. Esto se conoce como teorema de Torricelli. ¿Y por qué decimos que es la velocidad con que comienza a salir el líquido? Porque notemos que si bien acá la velocidad es muy baja, después de un tiempo esta altura va a haber cambiado, con lo cual la velocidad también va a cambiar. Por eso decíamos que estamos calculando solo la velocidad con que comienza a salir el líquido por este orificio. Esto tiene una aplicación directa en todo lo que es dimensionamiento de cañerías, porque justamente habrá que ir controlando con distintos diámetros las velocidades, con las distintas alturas que se corresponden con energía potencial, habrá que ir estudiando cómo va cambiando la presión de manera de ir asegurando que se alcance la altura que se pretendía. Otras aplicaciones.
Notemos, como decíamos, en el estudio de los edificios y su relación con el viento. En edificios como estos, que se llaman con columnas cortas en la planta baja para permitir que la planta baja sea una planta libre, por ejemplo, para ser aprovechada con estacionamiento, notemos cómo se produce esta aceleración, menor sección, mayor velocidad. Recuerdan que decíamos que cuando las líneas de corriente las veo más cerca, se corresponde con que hay mayor velocidad. Lo vemos con otro punto de vista. Notemos cómo tengo viento con un edificio adelante de menor altura hacia otro de mayor altura. Notemos cómo se producen las turbulencias que implican cambios bruscos de velocidad. Si lo vemos de perfil, vemos cómo tengo régimen laminar y en estas zonas tengo régimen probablemente turbulento. Se estudia esta acción del viento sobre las construcciones y se ve que una forma típica es la que vemos acá. En la cara que está directamente expuesta al viento, efectivamente se producen presiones. Pero en la cara que no está directamente expuesta al viento, en vez de presiones, se generan succiones. Lo mismo en esta pendiente, se genera una succión por efecto de estas turbulencias. Habrán escuchado algunas veces mencionar que en una tormenta se voló el techo. Eso es lo que ocurre. Ven que no está caído hacia adentro, sino que efectivamente fue desprendido hacia afuera por efecto de la succión, tanto en esta cara de la cubierta, por ejemplo, como en esta pared puesta en que está en oposición a la dirección del viento. Como ven, todo este estudio es de relación directa con distintos aspectos de la arquitectura y de la ingeniería. Otros ejemplos. Les habrá pasado alguna vez estar en una ruta, en un vehículo, y al pasar un camión sentir como una especie de succión. ¿A qué se debe esto? Pensemos. A un lado del camión está actuando presión atmosférica como a un lado del vehículo en el que podemos estar circulando nosotros. Pero cuando estamos haciendo la maniobra de sobrepaso de ese camión, lo que hacemos es disminuir la sección disponible para que pase el aire. Si se disminuye la sección, se aumenta la velocidad. Estoy a un mismo nivel, estoy en un plano horizontal. Este aumento de velocidad se corresponde con una disminución de la presión. Entonces, mi vehículo está soportando presión atmosférica de este lado, pero una menor presión desde este otro, por lo cual sufro una especie de acercamiento hacia el otro vehículo. Veamos otro ejemplo. Consideremos que estamos viendo una ventana de costado. Llega el viento con estas líneas de corriente y lo que se observa es lo que se llama un punto de estancamiento. Estamos analizando puntos 1 y 2 que están sobre esta línea de corriente horizontal. Puede verse acá bastante intuitivamente que el fluido en esta zona queda como en reposo. Entonces, en este punto 2, acá contra la ventana, la velocidad es prácticamente nula. Entonces, queremos calcular cuál es la presión en esta zona. Como estoy también sobre una línea de corriente horizontal, no incluí los términos de altura, pero esta velocidad 2 dije que es 0 porque en esta zona se produce una zona de estancamiento y por lo tanto la presión en el punto 2 contra la ventana es la presión en este punto 1 que es atmosférica más un término que implica la velocidad. O sea, a este término se lo suele llamar presión estática porque está independientemente de que el aire esté en movimiento o no. Pero a esta contribución al valor de la presión contra la ventana
que deriva del hecho de que el fluido esté en movimiento se lo suele llamar presión dinámica. Entonces vemos cómo efectivamente un día de una gran tormenta o, por ejemplo, en el caso de un huracán, se puede producir la ruptura del vidrio de esta ventana, porque está soportando una presión total, compuesta también por este término dinámico, muy elevada, debido a la que la velocidad del aire aumentó mucho por efecto de esta tormenta. Finalmente, con estas simulaciones, algo parecido a lo que veíamos con el efecto del camión y el vehículo. Este alumno está aumentando la velocidad del aire entre los globos. El globo está soportando en estas direcciones presión atmosférica, pero en esta zona una presión menor que la atmosférica, y por eso cuando este joven está aumentando la velocidad del aire, estos globos se acercan. Esto explica también este desprendimiento de la superficie del agua que está experimentando este catamarán, por ejemplo. Otro ejemplo clásico de esta aplicación de la ecuación de Bernoulli es para explicar la flotabilidad de un avión. Pero como ese ejemplo lo tienen desarrollado en cualquier libro de física, dejo para que lo lean en esa bibliografía.